Bienvenidos al Matarraña, a este señorío de Valderrobres, un lugar con acento aragonés y brisa del Mediterráneo. Tierra de agricultores, ganaderos y de esa actividad comercial y económica casi innata que son las ferias, con calles históricas casi postales como este puente que hoy sirve de entrada a esta edición 19ª de los premios Empresa de Teruel. Buenas tardes. Valderrobres es la invitación para descubrir los otros 17 pueblos de esta comarca del Matarraña, con sus fábricas de papel, cuyas cuartillas utilizó el propio Goya, sus molinos de aceite, sus olivos, sus paisajes, o maravillas como el castillo en el que se encuentran o esta iglesia de Santa María la Mayor, que son parte de otra industria, de la turística. Hoy, además, son uno de los municipios más bonitos de España, reconocidos así oficialmente, son patrimonio de la humanidad y es el lugar hasta el que hoy han venido los empresarios de toda la provincia para premiar o reconocer a los mejores de este último año. Llegué. Bienvenidos, benvinguts. Hemos querido comenzar así esta tarde, les decía, como una invitación para descubrir este municipio de Valderrobres y toda la comarca del Matarraña, para que se dejen contagiar por su historia y para que después de hoy, si no lo conocen todo, vuelvan y repitan. También, por supuesto, para descubrir todas esas iniciativas empresariales que durante todo este año hacen que la historia de los premios Empresa siga creciendo. Hablo en plural, se han dado cuenta, y es que debería haber llegado, estaba un poco más lejos, ya lo han visto, mi compañero Javier Lizaga también aquí. Igual es que está siguiendo la gala por streaming, como pueden hacer desde cualquier rincón del mundo, porque hoy estamos aquí los presentes, pero desde cualquier rincón nos pueden ver para que todos sepan lo que ocurre aquí en este castillo de Valderrobres esta tarde. No sé si he pronunciado muy bien. ¿Dónde tenemos al alcalde de Valderrobres? Carlos Bonet. Seguro que les da la bienvenida mucho mejor que yo. Adelante. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, presidente de COE-CEPIME, presidente de la Cámara de Comercio y resto de autoridades. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este magnífico Salón de las Chimeneas del Castillo de Valderrobres, buque insignia de nuestro rico patrimonio arquitectónico, donde vamos a dar comienzo a la celebración de los Premios Empresa de Teruel 2023, unos premios otorgados por las organizaciones empresariales turolenses COE y CEPIME, junto con la Cámara de Comercio y el Instituto Aragonés de Fomento, a los que desde aquí quiero agradecer el que hayan pensado en nuestro municipio para otorgar dichos premios, unos premios que no son otra cosa que un más que merecido reconocimiento a las empresas de nuestra provincia, ya que estas son el motor económico de nuestros municipios y, en definitiva, son clave para el desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos y, por lo tanto, fundamentales para la lucha contra el gran problema que sufre nuestra provincia, como es el de la despoblación. Sin empresas en nuestros pueblos que generen empleo no hay futuro, y si no hay futuro, al final la gente se va. Por eso, creo que todos debemos ser conscientes de su valor y reconocer el mérito que tiene el apostar por desarrollar sus negocios en una provincia como la nuestra, donde a priori los posibles clientes y beneficios son menores. Pienso que un claro ejemplo de lo que acabo de decir lo podemos ver en nuestra comarca, en nuestro pueblo, donde desde hace muchos años un grupo de ganaderos y emprendedores apostó por su tierra y sus gentes, creando el grupo Arco Iris, y hoy, con más de 600 empleos directos, son sin duda el motor de esta comarca junto a la hostelería y el comercio local.
Mientras la mayoría de las comarcas de Teruel pierden población, nuestra comarca se mantiene y nuestro municipio, que es donde se desarrolla gran parte de su actividad, es uno de los municipios de la provincia de Teruel que más crece proporcionalmente. Por eso, desde aquí, quiero felicitar de antemano a todos los premiados porque se lo merecen ellos y todos aquellos que apuestan por nuestra provincia. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y bienvenidos. Pero todavía no ha llegado Javier Lizaga. Le tocaba a él presentar ahora mismo, no sé por dónde continuar. Cris, ya estoy aquí. Buenas tardes. 35 escalones. Buenas tardes. Casi Pero casi un nada para deportista venir. como tú se queja de eso. Perdón, el alcalde, ¿no estará por aquí el alcalde? El alcalde acaba de hablar ahora mismo. Es que le tenía que hacer una consulta porque, te cuento, me he encontrado con un vecino y me ha dicho que, a ver, si quería triunfar, aquí hay que venir con una caballería y decir, a San Antonio le quiero contar, pero claro, San Antonio ha pasado, por Antonio solo me suena el presidente de la Cámara, entonces, no sé, a ver si me da permiso, yo había preparado otros versos, a ver si suenan bien, algo así, a ver, que pruebe. A ver. A los de la COE les quiero contar que, a falta de virus, el IPC es la nueva enfermedad. Que este 3 de abril los premios Empresa vamos a celebrar y para que la fiesta sea redonda, ni sostenibilidad ni innovar prometemos pronunciar, porque valen más las historias, las ganas de luchar por una tierra, una familia y una idea que todas las recetas que podamos dar. Al glorioso San Antonio, una cosa sí que le voy a asegurar, en 2023 no nos van a poder parar. Hombre, pues yo creo que muy bien, ¿no? La espera ha merecido la pena. Lo único, la caballería no has conseguido, ¿no? No, bueno, he traído, a ver, luego te cuento porque he traído esta bolsa, bueno, ¿Vas haciendo propaganda? He traído más. Lo que, no sé si está por ahí Juan Ciércoles, Sí. y casi, Sí, aquí. ¿no? Que nos cuente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que acabe de dar Luego nos cuentas el la kit. bienvenida y luego Vale. sí, ahora te explico el Perfecto. kit. No solo uno, he traído bastantes más. Pues tiene la palabra el presidente de COE CEPIME Teruel, Juan Ciércoles. Muy buenas tardes, apreciado vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Industrial del Gobierno de Aragón, Arturo, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Maite, alcalde de Valderrobres, Carlos, diputados, senadores, vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, subdelegado del Gobierno de España, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, delegado territorial del Gobierno de Aragón, gerente del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales del Gobierno de Aragón, presidentes comarcales, alcaldes, resto de autoridades civiles y militares, presidente de COE Aragón y resto de representantes de organizaciones empresariales aragonesas, presidente de la Cámara de Comercio, secretarios provinciales de UGT y de comisiones obreras, premiados, empresarios y trabajadores, amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos a todos. Y, por supuesto, quiero agradecerle a Fernando Luna, que ahora mismo no lo veo, pero sé que está por aquí cerca, que siempre nos acompaña a los premios Empresa de Teruel. Fernando, muchas gracias. Bueno, hay algo importante y es que, ya que el Matarraña pasa por Valderrobres, pues vamos a aprovechar de comentaros las necesidades de nuestros empresarios, ¿vale? El comité que yo presido, que por tercer año hacemos este premio Empresa, siempre hemos hablado de descentralización, algo que siempre se reivindica desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España. Este comité, gracias al Gobierno de Aragón, porque siempre lo hemos consultado con él, en este caso con Arturo Aliaga, siempre ha estado dispuesto a hacer
los premios fuera de la capital. Hemos estado en Andorra, hemos estado en Mora de Rubielos y hemos estado en Valderrobres. Nosotros predicamos con el ejemplo. ¿Y por qué? Porque hay algo muy importante y es el sumar, lo público y lo privado. Gracias a lo público y lo privado tenemos proyectos importantísimos ahora mismo a desarrollar. Concretamente es el INVEX in Teruel, gracias al Gobierno de Aragón, porque gracias a ellos, Proyecto FITE, vamos a impulsar la modernización y la competitividad del sector empresarial turolense. Agradecer al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España y a la Diputación Provincial. Hay algo importantísimo que hemos conseguido este año desde el mes de enero, pero que no estamos conformes. No estamos conformes. Son las ayudas al funcionamiento. Queremos más. Y así lo estamos escuchando en muchos foros a los que nos llaman los empresarios y donde nos dicen que van a conseguir ese 20% máximo que se necesita para atraer empresas al territorio, porque con lo que nos llega ahora no es suficiente. Sí que es verdad que es importante que por lo menos hemos conseguido abrir el melón. Hemos abierto el melón. O sea, ¿quién iba a decir que hace 10 años dos personas que están por aquí, una a mi derecha, Juan Carlos Escuder, y otra, Carlos Mor, que aparecían por allí por Bruselas y decían, ¿pero dónde van estos indocumentados? Pues mira, los indocumentados, gracias a aquellas personas que hace más de 10 años estuvieron en Europa, hemos conseguido esas ayudas al funcionamiento. Pero es cierto, seguiremos trabajando y seguiremos luchando por nuestra provincia. Y hay algo muy importante que también es necesario y que concretamente lo he vivido en estos últimos 15 días. Asambleas y comités de fontaneros, asambleas y comités de electricistas y otras sectoriales. Falta mano de obra. Y como me dice mi hermano mayor, el de Las Parras, no de Utrillas, de Las Parras, Miguel Marzo, presidente de COE Aragón, algo no estamos haciendo bien, porque lo que no es normal que en Aragón tengamos más de 60.000 parados, los electricistas necesitan mano de obra, los fontaneros necesitan mano de obra, los panaderos necesitan mano de obra, la hostelería necesita mano de obra, etc., etc. y etc. Por lo tanto, son reivindicaciones del sector empresarial y, desde luego, ahora que podemos hacer aquí un programa y que veo pues, que estamos todos los partidos políticos representados, os animo que en vuestros programas estas reivindicaciones las pongáis, porque nosotros, los empresarios, os las vamos a exigir. Y no quiero terminar de mi pequeño discurso, que a lo mejor me he enrollado un poco, sin agradecer en este caso pues, al Gobierno de Aragón, Arturo, Maite, al Instituto Aragonés de Fomento, ¿vale? María Pilar, como no al patrocinio de la Caja Rural de Teruel, que siempre ha estado ahí, ¿vale? Y que es la patrocinadora de estos premios, a los colaboradores, que es Embou, Puyo Aera Tecnológica, a los proveedores, que como habéis visto, a señor Lizaga lleva una bolsita, ¿vale? Pues esa bolsita es porque hay gente implicada y que cuando os vayáis vais a tener unos pequeños detalles que gracias al Grupo Arcoiris, Cerveza Asturia, Cafés El Criollo y Bodegas Crial las vais a poder deleitar. Y, cómo no, a los empresarios y a los trabajadores, porque estamos los empresarios, pero si no están los trabajadores, nada. Y como me ha dicho mi amigo Alejo, secretario general de la UGT esta mañana, dice, el día 1 os voy a poner verdes. Nada, no nos pondrán verdes, porque nosotros cuidamos a los trabajadores, porque somos lo suficiente consecuentes que para tener empresa hay que tener buenos trabajadores.
Y, cómo no, dar las gracias a los medios de comunicación porque son nuestros altavoces para nuestras reivindicaciones. Y como dijo el señor Fernando Luna el otro día, que llueva, pero si puede ser, a partir del martes. Muchas gracias. Esta tarde se van a repartir aquí 7 premios, que son 7 historias de trabajo, ilusión, ingenio, que pueden servir de inspiración, también como ejemplos para superar el día a día, y convertir en parte de una ciudad. o de una provincia o de un negocio. Conoceremos empresas que Obligan a tener pasaporte otras rompen las fronteras. de la imaginación, de los sueños. Trabajo En equipo como el nuestro, como el tejido empresarial, recibimos al presidente de la Cámara, de Comercio, Industria y Servicios, Antonio Santa Isabel. Buenas tardes, vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, alcalde de Valderrobres, presidente de COE, autoridades, amigos, empresarios. Siempre ir detrás de Juan es complicado, porque va pisando, lógicamente, lo que cada uno trae preparado. Lo primero, es un placer poder participar un año más en esta entrega de los premios y el reconocimiento a las empresas. Para mí es el quinto y os puedo asegurar una cosa. En el primero estaba un poco nervioso, pero porque no tenía cabeza. Pero en este quinto estoy nervioso porque es una gran responsabilidad hablar delante de los empresarios. No voy a decir delante de los políticos porque aquí lo importante son los empresarios. Solo quiero lanzar 3 mensajes. El primero es insistir en tener presente quiénes contribuyen de forma importante a mantener el actual estado de bienestar de la sociedad, y esas son las empresas. Por tanto, hay que legislar para contar con las mejores condiciones, para que el ejercicio de nuestra actividad, para que generemos empleo y para contribuir a engrandecer nuestro país. El papel de las administraciones es defender a las empresas, contar con su opinión y favorecer su actividad. El Gobierno de Aragón tenemos un buen clima empresarial, buenas relaciones, fácil acceso a los responsables que toman las decisiones, con lo cual hago un llamamiento, confío que que gobierne quien gobierne a partir de mayo, esto siga igual. Y también confío en que apoyen para que las ayudas al funcionamiento lo sean de verdad y se alcance el tope máximo. No podemos estar contentos con la solución que se nos ha dado hasta ahora. Mi segundo punto, en este marco en el que nos encontramos hoy, no puedo dejar de hablar de los 20 años que han cumplido los multiservicios rurales, que es el corazón de nuestros pueblos. Son el motor económico, prestan servicios básicos, son nexo de conexión y punto de encuentro y, además, son sostenibles. Confío que las administraciones sigan siendo conscientes y que discriminen positivamente el medio rural. La semana pasada nos invitaron a la Cámara de Comercio de Teruel, a Lérida. La Diputación de Lérida nos invitó a un congreso de despoblación. En ese congreso de despoblación había varios proyectos a presentar. Entre ellos estaban los multiservicios rurales. Una vez que presentamos nuestro proyecto, se convirtió en el proyecto estrella de ese evento. Y las manifestaciones que hicieron desde la Diputación fueron: no solo tiene que haber dinero, sino saber ejecutar. Y por último, quiero hablar de la buena salud que tiene la internalización en nuestra provincia. Volvemos a tener muy buenos datos año tras año. Este año hemos crecido un 25% en volumen de producto y un 75% en operaciones, alcanzando las 33.000 operaciones y más de 520 millones de euros. Esto demuestra que nuestro territorio está vivo. Desde la Cámara estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho desde hace muchos años y empezamos a ver esos frutos.
Todos aportamos nuestro granito de arena. Necesitamos más apoyo para que las empresas de Teruel salgan al exterior. E instrumentos para ello, a ver los haylos, como dicen los gallegos. Así que luchemos por ayudar a esas empresas a que den ese salto a exportar sus productos. Mi felicitación a todas las empresas premiadas que representan el tejido de esta provincia. Y no quería acabar sin decir muchas gracias, Arturo, por tu aportación a Aragón y por tu apoyo a la Cámara. Muchas gracias. Pues ahora ya sí que comenzamos con la entrega de premios del Premio Empresa Teruel 2023. Bueno, decir que la agricultura está unida a estos municipios y a sus vecinos desde hace siglos sería quedarnos en la frase hecha, porque el amor a la tierra está tan enraizado aquí como esos olivos milenarios que superan esos 3,5 metros de diámetro que marca la Taula de Sénia, una mancomunidad que aquí en Valderrobres vincula, por ejemplo, a Cataluña, Valencia y Aragón. El primero de los premios, el Semilla, es todo un símbolo del comienzo de la aventura, de lo que se recogerá tras el trabajo, pero también de lo dura y a la vez bonita que es la tierra. Les presentamos el Premio Semilla Caja Rural de Teruel 2023. Estar es ser. Estar es vivir. Estar es permanecer. Estar es esencia. Estamos presentes en el territorio. A través de 74 oficinas, ofrecemos servicios cercanos y de confianza a nuestros clientes. En Caja Rural de Teruel entendemos la banca universal como la única forma de ofrecer una amplia gama de nuestros productos y servicios financieros de calidad a clientes de todas las edades y localidades. Nos mueve la ilusión por permanecer en una tierra de sueños. Somos referente de banca de proximidad. Apoyamos al medio rural, así como al resto de sectores económicos, bajo una premisa de sostenibilidad con el medio ambiente y ayudando al desarrollo de las personas. La esencia de Caja Rural de Teruel son nuestros socios y clientes. La responsabilidad nos hace aportar soluciones financieras personalizadas de manera ética, transparente y sostenible, apostando por la inclusión bancaria, acercando servicios a todos los rincones del territorio a través del personal de nuestras oficinas. Somos cooperativa de crédito, devolviendo a la sociedad una parte muy importante de nuestros beneficios a través del Fondo de Educación y Promoción, apoyando proyectos sociales, educativos, deportivos y culturales. Cada año son multitud de organizaciones de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico las que se benefician de este fondo social, con el que pretendemos favorecer el crecimiento del territorio. Desarrollo, innovación, progreso, crecimiento y liderazgo son las claves del compromiso con nuestros clientes y socios. Estamos contigo y para ti. Estamos en una tierra de sueños. Estamos con Teruel. Caja Rural de Teruel. Caja Rural de Teruel, que patrocina este Premio Semilla del año 2023, que es para Smart Moss Europe. Estrechar la relación entre las personas y las plantas mediante la tecnología es el objetivo de Smart Moss
empresa turolense enfocada en la investigación y el desarrollo experimental en el campo de la biotecnología. Smartmoss es una startup tecnológica que pretende integrar a los musgos en espacios de interior, generando un entorno idílico dentro de estos cuadros tecnológicos para la reproducción de esta planta. Lo que hacemos es pasar el aire de las salas por dentro del cuadro y con la capacidad fisiológica que tiene la planta de filtrado del aire, mejorar la calidad ambiental y generar un entorno de bienestar, ¿no? Acercándonos un poco a la naturaleza. Cristian García fundó su startup hace 2 años y desde entonces trabaja con la ilusión de lograr la salida al mercado de su producto. Como diseñador de coches, ¿no?, de interiorismo, me fijé en un proyecto alemán en el que utilizaban al musgo, ¿no?, como un ente filtrante del CO2. Esto ya estaba realizándose en exteriores y dije, ¿por qué no llevarlo a interiores, ¿no? Y ahí es donde empecé a tirar para atrás y ver cuál es el entorno idílico y la tecnología necesaria para integrar esta planta en espacios de interior para la descontaminación y el filtrado del aire. Así diseñó Mossbox, el cuadro inteligente que alberga musgo en su interior y logra purificar el aire. Bueno, esta planta ha sido probada en el CITA, en el Centro de Investigación Tecnológico Agroalimentario, en el que ya nos han dado un punto de vista positivo para el crecimiento. Y bueno, ahora tenemos a Naturgy como cliente piloto, en donde nos han pedido 23 de estos cuadros y vamos a ir integrándolos durante este año para ver, ¿no?, su perfecta integración en espacios de interior. Esta es la base, ¿no?, donde va a ir los GIFIs, y sobre los GIFIs van a ir pues yéndose plantando trocitos de musgo. Esta parte viene aquí a la parte de atrás, se integra y se queda de pie. Entonces, pues esto teniendo un cristal, tenemos el entorno idílico, ¿no?, para la reproducción de la planta y donde va a ir pues circulando el aire de nuestras salas por el interior del cuadro y así mejorando la calidad ambiental. Este proyecto avanza para adaptarse a todos los medios posibles, siendo pionero en su sector y formando parte del tejido emprendedor de Teruel. Que el valor de plantar aquí una empresa tecnológica y la capacidad la tiene poca gente. Lo que pretendo aportar es trabajo, conocimiento y un proyecto nuevo, innovador y donde ponga un punto en el mundo aquí en Teruel, ¿no?, sobre los musgos y el interior. Smartmoss es una solución sostenible a través de la naturaleza como recurso principal, arropado por la tecnología y como un valor esencial para afrontar el futuro. Premio Semilla Caja Rural de Teruel 2023, Smartmoss. Entrega el premio Ángel Espinosa, subdirector de la Caja Rural, y recoge el premio Cristian García Cebollada, fundador CEO de Smartmoss. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, conciudadanos, gente de otras provincias. Quiero dedicar este premio primero a mi familia, especialmente a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, a mi novia y a mi hermano, que son los que están a mi lado y me aguantan y me soportan y soportan este proyecto también. Entonces, primero a ellos. Luego quiero agradecer por segundo a todas las entidades que hacen posible este reconocimiento y también al jurado, que creo que genera el entorno idílico pues, para generar nuevas oportunidades. Y luego, tercero, quería dar las gracias por otorgar el premio Semilla a Smartmoss, una empresa destinada a acercar la naturaleza a las zonas urbanas para mejorar nuestra calidad de vida y hacer un planeta más verde. Hoy en día nos encontramos, como hemos dicho, en la entrega de estos primeros cuadros a una gran eléctrica y como cliente piloto que nos dará una solidez al producto para salir en nuestros días al mercado. Por último, y creo que más importante, desear toda la fuerza y la suerte a mis compañeros del emprendimiento para que sus proyectos salgan adelante y podamos generar trabajo y riqueza para nuestras tierras. Muchas gracias a todos.
Este premio Semilla es uno de los de más reciente creación y ha sido uno de los más disputados en esta edición. Muestra de esas ganas, de la inquietud que tienen los empresarios de esta provincia. Nos pedían incluso que subrayásemos eso, que ha habido muy buenos proyectos empresariales y es la explicación de que por ello se otorgará en un acto específico un par de accessit que irán para la iniciativa ganadera La Albarda de Alcalá de la Selva y para Reviviendo, un proyecto que conecta a nuevos vecinos y a propietarios. Y ahora vamos con el segundo de los premios. Hay guisos que se graban en Instagram y otros pues en una parte del cerebro. La vida, por ejemplo, sería peor, seguro, sin las judías con sardinas de la Fonda Alcalá. Si no, que le pregunten a Dalí o a Vargas Llosa y García Márquez, aficionados a sus perdices de caza. Hay empresas que nos transmiten otro modo de vida, como la Torre del Visco, que tienen alma, como la Fábrica de Solfa, o que son el corazón y los pulmones de una comarca, como el Grupo Arcoiris, con sus más de 600 empleos. Este premio honorífico tiene ese espíritu, el de reconocer a quienes desde sus empresas y sobre todo desde la Unión Cooperativista, en este caso, han cambiado esta provincia. Este premio honorífico recae este año en la cooperativa San Miguel de Calanda, gerenciada por José Cuevas. Ahora van a descubrirla. José Cuevas es también presidente de la Caja Rural de Teruel. El calandino José Cuevas Moreno es considerado una persona con una experiencia de gestión contrastada y que siempre ha estado muy ligado al sector cooperativo. A su dilatada trayectoria al frente de la cooperativa San Miguel de Calanda, donde ejerce como gerente, se une su cargo de presidente en Caja Rural de Teruel. Lidera la cooperativa de crédito turolense desde 2019, siendo este año un momento clave con el refuerzo del departamento agrario con el fin de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades del sector agrícola y ganadero. Defensor de su provincia y sus gentes, José Cuevas apuesta de manera firme por su territorio. Porque en definitiva eso es lo que nosotros queremos y por lo que apostamos, por Teruel, por su provincia, sin complejos, para Teruel, por Teruel y para las personas con esa proximidad que ya digo, queremos que nos caracterice. Gestiona la cooperativa puesta en marcha hace más de 80 años, en 1969, con 15 agricultores que comenzaron una nueva andadura con gran ilusión. Actualmente son 100 los socios que la forman parte de ella. Cuevas comparte con la cooperativa la pasión por la agricultura y el fomento de los productos de la tierra, trabajando por ofrecer la máxima calidad y apostando por el mantenimiento de la producción agraria sostenible. Su destacada trayectoria al frente de San Miguel es parte clave del desarrollo y buen hacer de la cooperativa de Calanda. Pues recoge este premio el propio José Cuevas, lo entrega la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Maite Pérez. Buenas tardes a todos. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Presidencia, alcalde de Valderrobres, directora Pilar del IAF, presidente de COE Teruel, presidente de Cámara de Comercio, amigo Miguel, amigo Juan Carlos. Buenas tardes a todos, autoridades. Debo manifestar mi sorpresa. La verdad es que no me esperaba este reconocimiento, porque al final es un reconocimiento por realizar mi trabajo, ni más ni menos, en el que además de aplicar conocimientos y profesionalidad, he contado con humildad y sentido común al ser reconocido por instituciones turolenses. Os aseguro que es muy gratificante el que autoridades de este sector se acuerden de nosotros.
Mis mejores años profesionales han sido dedicados al mundo cooperativo, como gerente de la cooperativa San Miguel, empresa de ámbito social e integradora del territorio, donde las relaciones personales son de gran importancia. De ahí que el desarrollo profesional que ha ido de la mano del enriquecimiento personal, lo cual ha supuesto que comprenda mejor el sector. La cooperativa, como bien se han dicho, se fundó en 1939 y en 1989 salió adelante de un pequeño tropiezo que tuvo, porque contaba con una base sólida que eran sus socios. Actualmente 100, sin olvidar a sus familias, también importantes y decisivas. Los que tuvieron que apoyar en aquel momento lo hicieron, y de ahí sus éxitos a día de hoy. Personalmente he colaborado estos años con asociaciones, con la Administración, siempre que me lo han solicitado, y tengo el orgullo de presidir una cooperativa de crédito, pero no una cooperativa cualquiera, sino la Caja Rural de Teruel, la nuestra. Llevo muchos años ligado al cooperativismo, no solamente agrícola, sino también al cooperativo financiero. Aprovecho, con permiso del presidente de COE, con Juan Ciércoles, una petición, hablar un poquito de mi sector, rápidamente, pasar por encima del mundo cooperativo y pedir a las personas que regulan y que legislan que hay que cuidar el sector agrario. Agricultura y ganadería, sin sus producciones nos volveríamos dependientes, y ya sabemos lo que pasa cuando dependemos de terceros. Cuando se legisla es fundamental en todos los sectores estar y pensar en ellos, pero tal vez es más decisivo en el sector primario, es al que yo le debo lo que soy en estos momentos. Hay que conocer la realidad y para ello hay que bajar un escalón, me permito pedirlo de esta manera. Yo creo que merece la pena intentarlo por ese relevo generacional que afortunadamente tenemos y que no debemos perder. Y sin olvidar que los pequeños también cuentan. Por último, y como en todos los proyectos de éxito, también en este han intervenido varios actores con los que quiero compartir este reconocimiento, que son los socios de la cooperativa. Sin socios no habría cooperativa, y sin cooperativa no habría empresa, y sin empresa pues yo no estaría aquí. Al capital humano que forma el equipo de trabajo en la cooperativa, el consejo rector, los empleados, igualmente sin ellos, creo que ya se ha dicho, sin capital humano, sin personas comprometidas, tampoco hay empresa. Tengo que tener un reconocimiento porque cuando uno llega a casa, sobre todo en las campañas esas intensas de mucha actividad por la noche, dándole muchas vueltas, si lo ha hecho bien o no lo ha hecho mal, cuando trabajamos con un producto perecedero, que vamos al momento, no trabajamos al día, vamos a las 8 de la mañana hay un planteamiento y a las 8:30 cambia, y a las 9 te has dado cuenta que te has equivocado y a las 10 hay que cambiar de ritmo, insisto, por ser un producto perecedero como es el de la cooperativa. Cuando llegas a casa por la noche hay una persona que me pregunta, yo no sé si sabe, no sé si sabe lo que pregunta, pero sí sabe lo que pregunta, que esa es Ana Balfagón, que está por ahí, que cuando me dice, José, ¿qué tal ha ido hoy en la cooperativa? Pues yo me lanzo, me explayo, me desahogo y me sirve de apoyo total. Ella yo creo que lo sabe, y si no, pues que lo sepa, que esto funciona así. Y muchas gracias de nuevo por este reconocimiento. Felicitar a todos los premiados que van a ir pasando por este escenario. No paramos de trabajar, no paramos de hacer cosas. Estamos ahora en el tema de RSA, para obtener el sello de RSA, el tema de Aragón Circular. No podemos parar, no podemos desfallecer. A todo lo que esté en nuestra mano. El sector agrícola depende de factores en los que no están en nuestras manos. La climatología es fundamental, pero ya no solamente para la producción, sino también para el consumo, ¿no? Entonces, lo que no está en nuestra mano no lo podemos decidir ni definir, pero todo lo que sea añadir plus a nuestro trabajo tenemos que seguir, y yo animo a seguir luchando por estos proyectos y por estos marchamos que nos van a dar seguramente
oportunidades de éxito. Juan Ciércoles, gracias por permitirme estar aquí. Antonio Santa Isabel, transmitírselo por favor a vuestras organizaciones y no dudéis nunca que lo mostraré con todo mi orgullo allá por donde pase. Gracias de corazón. Muchas felicidades por este premio honorífico. Contaba Elvira de María que llegaba siempre la primera y se iba la última. Ojos abiertos. Escuchaba a todos sus compañeros y de todos iba aprendiendo. Lo contaba Elvira de Hidalgo de María Calas, la maestra y la mejor soprano del siglo XX. Elvira nació aquí, en Valderrobres, donde regresaron sus restos hace 5 años. Ambas demostraron que si la genialidad es un buen punto de partida, solo con esfuerzo y dedicación se puede optar a ir más allá de esas fronteras, a recorrer el mundo y a tomar la verdadera medida. Para esas empresas que llevan el nombre de Teruel al exterior y compiten a la par con las mejores, va este Premio Empresa Teruel 2023 a la internacionalización. Pieles Artigas Ayoza SL está ubicada en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, en la localidad de Andorra, y cuenta con más de un siglo de experiencia. Se dedica a la compra y venta, exportación e importación de pieles, generalmente de ovino, así como a su transformación, comercialización y venta. Pues la empresa lleva desde el año 1896. La empezó mi bisabuelo. Empezó a comprar pieles por las masías y bueno, cuando tuvo un lote pues iba con el carro hasta la Puebla de Híjar, luego allí con el tren a Barcelona las vendía y bueno, luego continuó mi abuelo, Jesús, ya hicieron un almacén, ampliaron el negocio, luego continuó mi padre Luis, ya construyeron este almacén en el que estamos. Y posteriormente en los 90, finales de los 90, nos incorporamos mis hermanos y yo, Javier, César y yo. Y ahora ya han comenzado a trabajar también con pieles mi hijo Alberto, que es la 5ª generación. Realizada la compra de las pieles, se transportan hasta la nave donde comienza el proceso de conservación y clasificación para su posterior venta a diferentes tipos de clientes. Nuestros proveedores son los mataderos de ovino. Entonces nosotros recogemos pieles en mataderos y en otros almacenes también de pieles. Cuando las pieles llegan tienen un proceso de enfriamiento y luego salado. Es un conservante, es para conservarlas. Posteriormente estas pieles se clasifican. En estos momentos los destinos principales son China, Turquía, Italia, Pakistán y Polonia. Pieles Artigas Ayoza SL continúa con su expansión en mercados extranjeros y su constante crecimiento no tiene límites. Queremos consolidar el mercado en China, que es un mercado difícil, y nuestra intención es intentar empezar a trabajar en India, que no es fácil tampoco. Hemos empezado a hacer o a contactar posibles clientes allí, pero bueno, es complicado, pero bueno, lo intentaremos. Este es el Premio Empresa Teruel 2023 a la internacionalización. Es para Luis Artigas Ayoza. Entrega el premio a Antonio Santa Isabel, que es el presidente de la Cámara de Comercio, y lo recogen Alberto Artigas Fanlo, Javier Artigas Fanlo, César Artigas Fanlo, que son los propietarios y los directores de Luis Artigas.
tardes. Gracias a todos por este reconocimiento. Quisiéramos agradecer el apoyo que hemos recibido durante todos estos años en nuestro proceso de internacionalización por parte de entidades y personas que han colaborado con nosotros. En especial, nuestro recuerdo para Cámara de Comercio, allá en los años 2000, que empezamos con los planes camerales de exportación, con Guadalupe, misiones comerciales, visitas a ferias comerciales, con Carmen Serrano. Y, bueno, recordar también a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí recogiendo este premio y que no están, como decía en el vídeo, pues mi bisabuelo, mi abuelo, mi tío, mi padre, que está aquí con nosotros. Y en especial también agradecer a nuestras mujeres que nos apoyan y nos aguantan, y a mi madre, que ha estado siempre con nosotros apoyándonos en todo momento. Muchas gracias. Pues muchas felicidades también para ellos. Vamos a por el cuarto premio. Solo el año pasado llegaron a esta comarca del Matarraña visitantes de 42 países, desde China a Noruega. Según los datos oficiales, 75.000 personas convirtieron el Matarraña en destino de sus viajes. Diferentes duraciones, intereses, como pueden imaginar, incluso medios de transporte. Pero muy pocos dejaron de conocer este castillo donde nos encontramos o de relajarse en el Parrisal. Los lugares más visitados, sin duda, y el turismo es un ejemplo, además, de ese peso de la historia, la cultura y las tradiciones, que sigue siendo hoy un reclamo, que sirve, además, para explicar a quienes nos visitan lo que somos. Ese recorrido es el que también realizan las empresas, transformando una idea sin parar. Este premio resume el reconocimiento a esa capacidad de adaptación. El Premio Empresa 2023 a la innovación es para... Agromelca es una empresa familiar que se asienta en el polígono Las Lagunas de Calaceite, en la comarca del Matarraña. Está compuesta por personas jóvenes con ambición y con amplia experiencia en el sector agrícola. Agromelca es la segunda generación de una familia que desde hace 50 años está vinculada al sector de la maquinaria agrícola. En el año 2003, esta segunda generación creó Agromelca, justamente este año celebramos el 20 aniversario. Somos 4 socios, 3 hermanos y un primo, y en este caso nuestra actividad principal es la fabricación de recolectores de frutos, de aceitunas y todo tipo de frutos que se derriban mediante vibración. Lo que es el sector de la recolección puede ser diferentes tipos de máquinas. El nuestro más concreto son unos recolectores que en este caso hacen la cosecha del árbol, derribando el fruto que hay en él. A partir de ahí se puede utilizar en cualquier tipo de fruto que no repercuta el que se golpee cuando cae dentro de la plataforma. El objetivo de la empresa siempre ha sido fabricar productos de gran calidad, fiabilidad y que ofrezcan rendimientos excelentes para los agricultores. En la actualidad, Agromelca tiene 25 distribuidores nacionales y 24 internacionales, lo que representa que aproximadamente el 35% de nuestra producción se exporta a mercados exteriores. En este punto, indicar que tenemos 2 centros de producción en Calaceite, y en el año 2017 se hizo otro punto de producción en Brasil, donde directamente lo que hacemos es dar cobertura al mercado latinoamericano. Agromelca está continuamente apostando por la innovación, la investigación y el desarrollo de productos que consigan que la recolección de frutos sea un trabajo cómodo y sin esfuerzo, de la manera más rentable posible. El objetivo principal fue el de innovar, aportar nuevas ideas, en este caso nuevos conceptos, que en cierta manera ha sido lo que nos ha supuesto que en estos 20 años nos hayamos posicionado, ubicado entre las marcas principales en este sector de recolección. En este punto también quería resaltar que contamos con varias patentes
que en este caso reconocen el trabajo y la innovación que estamos aportando de forma continua. Premio Empresa 2023 a la innovación para Agromelca SL. Lo entrega Pilar Molinero, que es la directora gerente del IAF, y lo recogen Miguel Ángel Ibáñez Dolz, administrador solidario de la fábrica, y Carlo Antolín Ibáñez, que es el administrador solidario responsable del servicio técnico. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al Gobierno de Aragón, a través de IAF, a la Cámara de Comercio y a las organizaciones empresariales, COE Teruel, CEPIME y demás instituciones aquí representadas por la concesión de este premio. Quiero hacer partícipe de este premio a todas las personas que forman parte de nuestra empresa, ya que sin su trabajo e implicación difícilmente Agromelca sería lo que es ahora. Somos la segunda generación de una familia que siempre ha estado vinculada al sector de la maquinaria agrícola y de los cuales hemos heredado su carácter emprendedor. Hace justamente 20 años, es decir, en el 2003, dimos el paso y creamos Agromelca. Desde un principio, nuestro objetivo siempre fue y sigue siendo el de ofrecer productos totalmente innovadores, diferentes a los existentes y que han supuesto un nuevo concepto en el sector de la reproducción mecanizada. Para nosotros, es un orgullo que en todas partes del mundo donde estamos presentes sepan que somos aragoneses de la provincia de Teruel, de la comarca del Matarraña y más concretamente de un pueblo muy bonito llamado Calaceite. Muchas gracias. Muchas felicidades también. ¿Ha leído El Principito? Javi es muy fan. Esa es una de las peculiaridades de... Ahora verán por qué se ha quedado con nosotros Pilar Molinero. En El Principito, una de las primeras cosas que uno aprende es que hay que ser condescendiente con los adultos, porque solemos ser muy poco crédulos. No creen, por ejemplo, a ese príncipe cuyo planeta, dice él, es tan pequeño como una casa. Menos, igual me creen si les digo que aquí, en este salón, ha habido banquetes, celebraciones, incluso una reunión de las Cortes y hasta huidas de película. Ser empresario es también adelantarse, pedir a los demás que nos crean, que confíen. Este Accessit reúne la fantasía y, por otro lado, también el arrojo de los cuentos. Es para la librería de Andorra El Reino del Revés, que regentan Adriana Galve Valero y José Miguel Martín Secanella. Son los gerentes del Reino del Revés. Os voy a pedir, os paso el micro y os voy a hacer una pregunta que son dos. ¿Qué es el Reino del Revés y por qué es una librería tan especial? Bueno, creo que además de una librería tenemos el componente de la innovación, que es por lo que creo que nos habéis reconocido, las personalidades que nos habéis dado este premio. Muchas gracias por acordaros de la cultura entre tantas empresas, entre la producción. Bueno, creemos que la cultura es la base para el cambio, para el pensamiento y, bueno, por eso nosotros apostamos por esto, por nuestro proyecto. Pues muchísimas felicidades por ello. Gracias. Todo un ejemplo y se llevan pues este premio hacia Andorra. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.
Y tras el Accessit, vamos ahora con el premio Empresa Teruel a la trayectoria empresarial. Estos premios recogen desde las 19 ediciones algunas de las mejores iniciativas empresariales. Proyectos pequeños algunos, otros que han tardado años en definirse. Ideas originales, ahí teníamos un ejemplo, también tienen otras que tienen solo sentido aquí, en una tierra como esta. Iniciativas que, en todo caso, llevan el nombre de Teruel por el mundo. Un ejemplo sería Puyo Área Tecnológica, que se llevó este premio a la trayectoria empresarial el año pasado y cuya sede precisamente está aquí, en Valderrobres. A ellos debemos agradecer la enorme colaboración que han tenido con esta gala. Han hecho posible la conexión a Internet necesaria para que cualquier persona nos pueda estar viendo ahora mismo en streaming. Precisamente el relato que constituyen cada año estos premios es una muestra de cómo está la salud empresarial de la provincia, pero también quiere ser un aliciente y un ejemplo para los que empiezan. Estos reconocimientos son en sí mismo una invitación a trabajar juntos y a compartir inquietudes y soluciones. De adaptarse, de abrir todos los días una puerta, de tomar el relevo también, habla este premio Trayectoria, cuyos depositarios cada año podrían dar un máster práctico de lo que es tener una empresa. Desde hace 108 años, los turolenses deleitan su paladar cada día con el pan y la bollería del horno Santa Cristina. Su saber hacer, el valor artesanal, la repostería hecha a mano y la materia prima natural son sus ingredientes para dar forma al pan, pasando por las tortas o las almojábanas, hasta su producto estrella, el regañao. Somos muy conocidos por el regañao. Nos lo demandan de todos los sitios, de todos los pueblos, de las peñas vaquilleras. Leandro Simeón fundó en 1915 esta empresa en la ciudad de Teruel, donde antiguamente se celebraban unas fiestas que dieron origen a este producto típico. Todos querían que el panadero hiciera algo y mi bisabuelo en este caso, él ya se lo tomó como que en vez de una broma, que lo estaban regañando. Y ahí nació la palabra de regañao. El primer regañao salió de esas fiestas, le pusieron regañao y desde entonces hasta a día de hoy seguimos haciéndolos igual que lo hacían ellos. No se ha tocado la receta para nada, es una receta con más de 100 años de antigüedad. Francisco Javier representa la cuarta generación de este tradicional horno, en el que mantiene viva la ilusión por su trabajo, pese al gran esfuerzo y las largas jornadas que requiere. Yo tengo 42 años y llevo aquí desde los 14. Ya llevo 28 años haciendo pan. Pero yo entro por la puerta, pongo las luces, enciende la radio y soy el más feliz del mundo, ¿sabes? O sea, eso me encanta. Yo disfruto mucho con lo que hago. Me siento muy orgulloso y me gusta mucho porque yo sé que por aquí ha pasado mi bisabuelo, ha pasado mi abuela, mi padre ha estado toda la vida hasta hace bien poquito que se ha jubilado. Entonces hacer lo que han hecho ellos y seguir el legado que han dejado ellos para mí es muy grande. La satisfacción por su labor va de la mano de la calidad de vida de su ciudad. Como aquí no estamos en ningún sitio, ¿sabes? A mí me puedes dar la ciudad que quieras y no me voy a ninguna. Yo aquí es donde mejor estoy. Nosotros vendemos marca Teruel, el jamón. O sea, más embajadores que nosotros, que estamos todo el día a todos turistas, a todo el mundo, jamón de Teruel, el regañao, jamón de Teruel. Vendemos Teruel, damos trabajo. La gentileza de sus trabajadores y la calidad de su producto son las razones de ser de la destacada trayectoria de la empresa. Mis trabajadores son una pieza fundamental de esta empresa. Sin ellos no podríamos seguir en marcha y ellos se implican al máximo, al 100% como yo, y estoy muy contento y muy orgulloso de ellos. El premio es de todos los turolenses en general y es de nuestra clientela, que son los que hacen que esto esté abierto después de 108 años. El premio es para ellos y va dedicado a todos los turolenses. Son ellos los que han hecho del horno Santa Cristina uno de los rincones más longevos y dulces de Teruel. Premio Empresa Teruel 2023 a la trayectoria empresarial Horno Santa Cristina. Entrega el premio Juan Ciércoles, presidente de la CEO de Teruel y de Cepime Teruel. Recoge el premio Javier Garzarán Rueda, gerente de ese Horno Santa Cristina.
Buenas tardes a todos, autoridades, todos los asistentes aquí presentes, CEPIME, Cámara de Comercio, Gobierno de Aragón. En primer lugar, quiero decir que el que recoge el premio soy yo, cuarta generación de la casa, pero este premio viene de muchos años atrás y es de toda mi familia, que han trabajado muy duro en sacar este negocio adelante, sobre todo mis padres y mi padre y mi madre, que son los que me han inculcado desde pequeño los valores, el trabajo, y se lo debo a ellos todo. Mantener 108 años abierto un negocio solo se consigue a través de mucho esfuerzo, sacrificio, constancia y mucho amor por lo que haces, y alguna que otra noche sin dormir. Quiero dedicar este premio a todos nuestros trabajadores, a los que están y a los que estuvieron. Sin ellos no habría sido posible estar donde estamos en este momento, donde hemos llegado. Y también dedicar este premio a todos nuestros clientes y a todos los turolenses por acompañarnos durante estos 108 años. Gracias a todos. Muchas felicidades, familia. 108 años, madre mía. Enhorabuena. Pues ya que estamos además con cifras, estamos en la fiesta anual de las empresas turolenses y ¿alguien sabría decirme cuántas empresas hay en la provincia de Teruel? Bueno, pues si jugáramos a la patata caliente entre todos ahora mismo, acertaría quien dijera la cifra exacta de 9.138. Casi todas, el 99,9% de ellas son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y 7 pues tienen más de 250 trabajadores. ¿Y qué venden? ¿Lo quieren saber también? Bueno, pues el 64,5% servicios, el 12,75% industria y energía, algo más de un 7% pertenece al sector de la construcción y el 6,8% a la agricultura. Quería hacer un apunte porque precisamente esas empresas, ellas son las protagonistas del nuevo proyecto que ya mencionaba antes el presidente de la COE, el proyecto de la Confederación Empresarial, pero también de la Diputación de Teruel, que se llama Invest in Teruel, un proyecto que quiere atraer empresas a la provincia, pero que también quiere respaldar a las que están trabajando ya en ella o estáis para que continuéis apostando por esta provincia. Se van a seleccionar, por ejemplo, 20 proyectos empresariales que podrán acceder a las herramientas de consultoría y asesoramiento estratégico. Además, pues con eso podrán saber, por ejemplo, pues cómo vender en el exterior. Podría ser una de las consultas. Les digo esto porque las exportaciones turolenses han experimentado una notable recuperación en el año 2022, superando los 522 millones. Y 2023 continúa por ese buen camino. Por ejemplo, en enero aumentaron un 13,64%, rondando los 48 millones de euros. Que son claramente pues, motivos suficientes para brindar. Javier Lizaga, sí. Yo voy preparando... Ah, el kit. Que me había traído cosas, claro. Ah. Ya te habías olvidado, ¿eh? No, estaba pendiente de esa bolsa. Vale, tenemos cerveza y vino por ahora. Bueno, volvamos de nuevo a este premio que estamos entregando. Brindaremos desde luego con él, como nos hacen brindar ellos también. De las 9.138 empresas, este año el premio Empresa Teruel es para Just Belenguer de Santa Eulalia. Les vemos y ahora entregamos el premio. Just Belenguer es líder en la distribución de bebidas, alimentación y menaje al canal Oreca en la provincia de Teruel. Desde principios del siglo XX, la familia Just da servicio a todos los turolenses y vecinos de las comunidades limítrofes. Cuentan con una dilatada experiencia comercial de más de un siglo de recorrido. El camino lo emprendió el abuelo Just, pasando de vender electrodomésticos y muebles a la distribución de bebidas. El abuelo era muy buen comerciante, pero los que realmente dieron el salto para arriba fueron mi tío y mi padre, sobre todo mi padre, que era el que salía a vender por ahí a los pueblos, de bar en bar. Además, cuando él empezó, nadie que se dedica a esto salía adelante a vender. Con un vehículo, con un coche,
a tomar nota, a vender y luego iba un camión a repartir. Y esto pues es lo que nos ha valido ya para poder continuar con lo que estamos. Pues ya cogí las riendas de salir yo a vender, de mi padre. Luego ya con el tiempo pues tuve más vendedores, yo no dejé de salir a vender y ya luego en el 2012-13 pues ya mi hijo también estuvo, mi otro hijo también estuvo hasta que faltó y aquí estamos. Y con el apoyo sobre todo de mi mujer, que es la que realmente pues nos controla en cuanto financieramente y administrativamente. El carácter familiar de esta empresa logra que la confianza se extienda entre los trabajadores, así como los retos que Distribuciones Just hace frente en el día a día para seguir llegando a numerosos clientes satisfechos. Visitamos todo tipo de pueblos, desde panaderías, tiendas, bares, restaurantes. Llevamos una gama amplia de productos, lo que nos hace que podamos distribuir en todos estos establecimientos. Fuimos los primeros a nivel nacional y creamos unos bares portátiles, que gracias a Dios pues tenemos bastantes. Ahora ya la competencia se nos ha copiado, pero fuimos los primeros y eso nos ha valido de bastante. Y luego pues un trato muy personalizado a cada comisión de fiestas, a cada peña o a cada evento que montamos. O sea, perdemos el tiempo en hacerlo bien. O sea, miramos consumos, miramos productos e intentamos hacerlo lo mejor posible. Su buen hacer les ha servido para aumentar progresivamente su facturación anual, llegando a duplicarla en únicamente 2 años. Pues bueno, seguir un poco la dinámica que llevamos y mejorar en varios aspectos, ya es como en tema de almacén reparto y nada, pues es lo que hemos hecho toda la vida y queremos continuar haciéndolo. Es lo que nos gusta y hemos nacido para ello. Las prácticas de esta empresa referente en el sector evolucionan muy rápido para mejorar en la logística y distribución. Por ello se plantean nuevas ampliaciones, siempre en su tierra, Santa Eulalia. Aparte del programa de almacén, que lo vamos a cambiar total, la preparación, la entrada del producto, la salida, vamos a hacer una nave con 10 muelles de carga, más otra nave con unas estanterías que llevan unos carros inteligentes, pero en estos momentos nosotros necesitaríamos más gente y es cualificada, como pueden ser repartidores con carne de camión, y es imposible conseguir. Esto es un problema muy gordo para nosotros y para toda la gente que se dedica a esto. El crecimiento del grupo empresarial y la competencia día a día han convertido a Distribuciones Just en una gran familia marcada por el compromiso y la fidelidad de sus clientes, quienes son sus mayores comerciales y los que transmiten el valor de Just Belenguer desde hace más de 100 años en la provincia de Teruel. Just Belenguer, que en ese recorrido histórico suma hoy un hito más, es el Premio Empresa Teruel del año 2023. Entrega el premio a Arturo Aliaga, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Recogen el premio Andrés Just Domingo, que es el gerente de la empresa, y le acompañan su mujer, Amelia Belenguer, y su hijo, Andrés Just. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a las organizaciones empresariales de Teruel, COE y CEPIME, a la Cámara de Comercio y al Instituto Aragonés de Fomento por este reconocimiento. Como empresario, es un orgullo y un honor recibir esta distinción, que reconoce el esfuerzo realizado durante estos años y a la vez supone un estímulo para seguir trabajando y creciendo. Quiero desde aquí hacer extensivo este reconocimiento a nuestros trabajadores y trabajadoras
porque con su esfuerzo personal han consolidado un equipo humano que ha hecho posible que hoy estemos aquí recibiendo este premio. También quiero agradecer a nuestros proveedores, en especial al Grupo DAN, a Cafés El Criollo y a la Caja Rural de Teruel, por confiar en nosotros desde el primer momento. Y como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento a todos nuestros clientes por su fidelidad durante todos estos años. Para finalizar, permítame dar las gracias con mayúsculas a mi mujer Amelia, a mis hijos Daniel y Andrés, que desde el principio creyeron en este proyecto y que su apoyo incondicional día a día han facilitado de una manera extraordinaria el desarrollo y crecimiento de esta empresa. Gracias. Enhorabuena. Felicidades, familia. A ver si les suena una frase. Los que aquí estáis queréis hacer empresa en Teruel, no en otro sitio. Es una frase que hemos sacado de la hemeroteca de un 5 de octubre de 2005. 5 de octubre de 2005. Es una fecha señalada para estos premios Empresa que se entregaban por primera vez en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. ¿Y alguien de los presentes se reconoce como autor de esa frase? No miramos al señor Arturo Aliaga. Era consejero en ese momento y en esa primera edición de los premios pronunció esas palabras que recoge la hemeroteca de Diario de Teruel. A ver con qué nos sorprende en el día de hoy. Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Buenas tardes a todos. Después de este guión tan especial que habéis preparado, va a ser difícil que yo pueda sorprender aquí. No obstante, como vamos muy bien de hora, porque estaba previsto que terminara el acto a las 8:10, me vais a dejar que os diga algunas cositas y os transmita lo a gusto que estoy en este castillo maravilloso. Querido alcalde, gracias. Hemos hecho aquí actos recientemente, también con los empresarios, un acto importante, el Congreso de Turismo Rural, aprovechando que también tenemos en esta grandísima comarca un plan de dinamización turística que el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y la comarca quieren proyectar más allá todavía ese especial sentimiento que tiene este territorio de acoger a visitantes de alto valor que valoran las experiencias turísticas de una manera muy especial por esa doble personalidad que tiene la comarca. La comarca tiene una personalidad, se ha dicho, agroalimentaria con mucha fuerza y mucha singularidad y tiene una personalidad turística que desde luego está siendo muy bien acogida en esos mercados internacionales. Bien, efectivamente, yo quiero agradecer una vez más. Hemos tenido la suerte que hemos podido celebrar, a pesar de pandemias, los 4 premios de esta legislatura en las fechas que ha marcado la Confederación, y quiero pedir primero disculpas porque había prevista otra fecha y como era un pleno muy especial donde teníamos que aprobar cosas importantes para Aragón, aquí está la consejera, accedisteis a cambiar la fecha. He mirado en el diccionario y porque la gente de protocolo suele acertar con lo que escribe en el protocolo y acierta cuando dice Gala Premio Empresa de Teruel 2023. Gala. No dice premio, no dice reunión, dice gala. Y gala, según la Real Academia, es un acontecimiento extraordinario, donde hay cosas extraordinarias. Bueno, es extraordinario que podamos compartir un premio que nació en el 2005, también hay que decirlo, las cosas las hacen las personas.
y aquí está el presidente que lo era entonces de la Confederación de Empresarios, Carlos Mor, y se empeñó en que teníamos que hacer un premio para poner en valor ese maravilloso tejido empresarial que algunos conocemos. Y a partir de ahí surgió otra cuestión importante, unificar esfuerzos, simplificación, y se sumó la Cámara de Comercio y entonces tenemos un premio único para poner en valor estas cuestiones. Yo quiero agradeceros especialmente, presidente de CEPIME, COE Teruel, Juan, presidente Marco, Luna, este esfuerzo y agradeceros en nombre del Gobierno eso que habéis hecho en estos años, de la compenetración entre el Gobierno de Aragón, en este caso, a quien yo represento en este acto, junto con la consejera, y vuestras organizaciones, ha sido trascendental. La pandemia, luego las cuestiones de la crisis energética, luego las cuestiones de la inflación y firmasteis, y gracias a vuestro apoyo se configuró una estrategia de recuperación económica que suscribieron el resto de partidos políticos que nos acompañan y que nos ha hecho transitar en periodos complejos y difíciles con una armonía y paz social envidiables. Y por eso hay que agradecérselo a los que estáis aquí y que representáis a ese gran tejido empresarial y social que está aquí representado por sindicatos que también se han sumado a ese proyecto de afrontar, en este caso, la crisis en Aragón de una manera trabajando en equipo. Quiero daros las gracias por esa actuación. Para nosotros, trabajar con COE o trabajar con la Cámara, pues siempre lo hemos considerado. Yo lo hablaba hoy con el propio presidente, que estaba antes de venir aquí. Estáis siendo un brazo armado fundamental del Gobierno. Y aunque el presidente Juan o el presidente Luna dicen las necesidades y lo que necesitáis, nosotros no cae en saco roto nunca lo que decís. Lo digo aquí delante de otra persona del Gobierno y delante de diputados de las Cortes que han escuchado. Le decía a Yus ahora, digo, me ganaste un recurso, nos ganó un recurso del plan de solvencia. Y hay otros empresarios aquí presentes a los que me voy a referir que han sido capaces también de, trasladándonos sus problemas, busquemos y hemos encontrado soluciones. Vaya pues por delante ese reconocimiento al gran trabajo de colaboración y cooperación que estáis haciendo las organizaciones empresariales y sindicales en Aragón. Vaya por delante. Espero que mantengáis ese tono para siempre. No perdáis, porque es una de las señas de identidad de esta organización y lo dicen los representantes vuestros en España. Primera reflexión. Efectivamente, yo ayer, porque venir aquí siempre produce bastante respeto, porque esta es una fiesta de una gala donde se cuentan cosas excepcionales, que son las cosas que se han contado aquí. Este hombre que se está empeñando en que la purificación del aire sea con medios naturales, vamos a ver, y lo digo aquí como viejo ingeniero que soy, cómo adaptamos eso al reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Porque a lo mejor vas con el expediente, que pones en unas oficinas, llega a nuestro despacho y dice, oiga, que esto no cabe, que esto no se puede autorizar. Entonces, estoy hablando en vuestro lenguaje. Entonces, felicidades y felicidades también a la Caja Rural, porque muchos de estos proyectos, querido presidente, salen luego, dice, anda, si tiene 30 empleos. Y empezó hace unos años. De esos hemos visto muchos aquí en Huesca y en Teruel. Con lo cual, enhorabuena por invertir en semillas. Ya sé que tú eres un hombre de la cooperativa San Miguel, histórico también. Otra cuestión que quería comentar. Fijaros, lo de las pieles. En Aragón teníamos
ahora se exportan las pieles. Y antes teníamos y se transformaban en Aragón y ahora se exportan brutas. ¿Os acordáis alguno que teníamos grandes empresas de empresarios aragoneses en Zaragoza? Las hemos perdido. Se han ido a otros sitios. ¿Por qué? Porque las condiciones medioambientales son menos exigentes que en Europa. Hay que decirlo. Yo autoricé a esa planta de pieles en Urrea de Gállego, la visité y ahora hemos visto que no nos queda en Aragón curtido y tratamiento de pieles, que éramos líderes también, junto con los de Cataluña. Las hemos perdido porque estamos en Europa y, desde luego, enhorabuena. ¿Os acordáis cuando las pieles valían 500 pesetas? Que valían más que la carne, lo digo por experiencia, más que la carne, las pieles, que quitaron el frío a mucha gente en muchos sitios. Quería también hacer una reflexión especial a la cooperativa, porque lógicamente tiene otra doble personalidad. Sois muy buenos con una DO, que es el melocotón, y otra doble personalidad con el aceite del Bajo Aragón. Doble personalidad. Luego, en Teruel, las empresas tienen dos carnes de identidad que las define. Buenos haciendo los melocotones y excelentes también con el aceite de oliva. Al padre de Agromelca, cuando era nada, un ingeniero básico, fui a controlar que tenía una patente y la explotaba a Calaceite. Yo estuve allí con los vibradores para recoger almendras. Y tiene mucho mérito lo que habéis hecho, porque en la fabricación de maquinaria agrícola, que tenemos un clúster en Aragón, las grandes marcas conocidas se están comiendo los mercados. Y en una potencia como somos en industria agroalimentaria hay que mantener esa llama de empresas como la vuestra, que son determinantes, como digo, para crear empleo y también llevar una buenísima imagen de Aragón. El horno Santa Cristina, claro, aunque no lo diga que exporta, yo digo que exporta, porque yo cuando estaba en la Plaza de San Juan trabajando llevaba siempre regañados al Ebro Valley, porque el Ebro Valley debe estar, pues, y llevaba regañados del horno Santa Cristina, porque me los encargaban. Y como íbamos a tomar café allí al Venecia, me llevo a Zaragoza 4, 6. Es decir, que enhorabuena por esa trayectoria. Un matiz más. De las 75 empresas que habéis premiado, querido Juan, solo ha fracasado una. Me las he mirado todas, porque he estado en bastantes premios. Una, que se la llevó la crisis de la construcción. Cuando repaséis, veréis, no voy a decir el nombre por respeto, solo una. El resto están todas vivas y hay una empresa que tiene 30 años, otra 20, otra más moderna. Quiero terminar con el mensaje. Me falta Andrés Just, pero como nos ganó un recurso, hay que decirlo. Esas normas de los Next Generation que nos exigen 200.000 papeles, y qué cosas, había ahí un matiz con no sé qué, y al final con un recurso nos ganaste el recurso. Luego hay que reconocer que todo no lo hacemos bien, como dicen algunos. Quiero terminar con, lo he dicho antes, que he estado hoy con el presidente. Nosotros, como Gobierno, compartimos desde el Gobierno los logros vuestros. Los compartimos. No nos los atribuimos, compartimos. Somos muy felices de ver esas cifras de exportación, de ver que creáis empleo, de ver que proyectáis una imagen potente de un sector dinámico en Aragón y en España. También compartimos la proyección que estáis haciendo estas empresas turolenses
hacia el mundo. Cuando se han dicho esos datos de exportaciones, ya sé que es una cifra que cualquier empresa de por ahí, 500 millones, no es mucho, pero no es la cantidad lo que importa, sino la calidad. Competir en lo que estáis compitiendo en maquinaria agrícola, mandar pieles, eso no es fácil, y lo saben muy bien los de la Cámara de Comercio. También creemos y confiamos desde el Gobierno en ese clima de respeto mutuo que tenéis a las instituciones. Respeto. Una cosa es decir lo que uno piensa y decirlo y negociarlo y pactarlo, y otra cosa es tirar todo por la borda. Y habéis demostrado, y lo estáis demostrando, yo me atribuyo esa representación, querida consejera, de que siempre ha imperado en vuestra actuación el espíritu de constructivo. Aquí nos lo jugamos todos y todos tenemos que aportar en esa dirección. Y confiamos, una vez más, en el tejido empresarial aragonés y turolense. Todas estas empresas que he citado han superado la crisis del 2008, durísima, después de la euforia de la Expo y todo. Habéis superado la crisis de los precios de la energía. Estáis superando la crisis de la inflación, ajustando los convenios con un comportamiento también de los sindicatos de una altísima responsabilidad. Y por eso confiamos en que vuestro bien hacer dará, y está dando ya en algunos datos que habéis dado, buenas perspectivas de futuro a nuestra comunidad autónoma. Confiamos, yo como Gobierno, la gran mayoría de los aragoneses confía en el buen quehacer de sus empresas. Y ahora, hacia adelante vamos. En los retos que se han planteado como sociedad, que están en todos los foros, la digitalización, pues todo el mundo se está adaptando, pero además a más velocidad, lo voy a decir aquí, que las administraciones. Nos estáis colapsando de expedientes y no tenemos capacidad a veces de responder. No digo ninguna mentira, lo estamos viviendo en nuestros carnes. ¿Por qué? Porque vosotros la digitalización es sobrevivir también. Segundo, la descarbonización. Es evidente que vamos al coche eléctrico, que las empresas os van a medir 0 emisiones. Es evidente que esto va por esos derroteros. Fijaros, ayer que repasaba yo, en Teruel en el 2005 había 2 centrales térmicas, hoy no hay ninguna. Sin embargo, toda esa potencia eléctrica ha sido ya sustituida por energías renovables. ¿Estáis escuchando lo que estoy diciendo? Ese es el camino, descarbonización. Y por último, un tercer punto que es también clave. No podemos hacer un Aragón de 2 velocidades. La inclusión, y se están demostrando que en muchos de los grandes proyectos de las empresas estáis contando con organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas taller, o sea, inclusión con mayúsculas. En la medida de que hagamos una sociedad más compacta y más inclusiva, haremos una sociedad más próspera y mucho mejor estructurada. Gracias por esa confianza de tantos años. Y, como dije el otro día en las Cortes, yo tengo un teléfono, lo tenéis muchos de vosotros. Si mientras tenga salud cogeré el teléfono, porque esta es como la vuestra en la empresa. Esta es mi vida y lo va a seguir siendo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Enhorabuena a los que habéis obtenido este reconocimiento y vuelvo a decir lo mismo. Una gala para poner en valor las cosas extraordinarias que hacéis. Buenas tardes. Pues llegó el final de esta gala. Hemos descubierto quiénes son todos los premiados de este año 2023, pero nos falta una duda que resolver. El kit. Lo estaba preparando, ¿eh? El kit. ¿Qué lleva ese recopilando. kit por el que has llegado tarde a la gala? Es casi otra manera de conocer esta comarca del Matarraña. Por un lado,
estas bodegas Crial de Lledó. Eso es de ganas de probar. Está el embutido de arcoiris, hablábamos antes de ellos, de Yus. Hay una botella de cerveza Turia y también un paquete de café criollo. Y lo mejor es que todos ustedes van a poder llevarse uno de estos kits a casa. Así que tenemos los kits que nos llevamos a casa, pero ahora, aquí mismo, se van a poder degustar los productos de la tierra después de esta gala, la edición número 19 de los premios Empresa Teruel. Agradecemos mucho a todos su asistencia y también agradecemos ¿a quién? Tenemos que agradecer a la COE CEPIME de Teruel, a la Cámara, al Instituto Aragonés de Fomento y al Gobierno de Aragón y a por la siguiente edición, a por esa 20ª edición de los premios Empresa. Muchas felicidades a todos y buenas tardes. Gracias. Solo una cosa más. Haremos ahora la foto de familia, que se me olvidaba. Invitamos a todos los premiados a subir a este escenario de nuevo.